La fuerza de creer. Wayne W. Dyer. Parte 7. El perdón. Para perdonar, primero ha debido acusar. Lograr que nuestra vida experimente un nuevo despertar es prácticamente imposible, a no ser que en nuestras vidas apliquemos el principio universal del perdón. He decidido incluir un capítulo sobre el perdón porque sé que la incapacidad de ejercerlo por parte de muchas personas es la causa de los padecimientos de otras tantas. Al haber podido trabajar con un gran número de seres humanos a lo largo de estos años, he llegado a la conclusión de que la ausencia del perdón equivale a permanecer prisionero de una vida que no conoce el despertar. Este principio es tan importante como todos los que hemos examinado previamente. Nunca podremos despertar totalmente y vivir plenamente una existencia iluminada si nos creemos restringidos por la forma. Tal como ya he apuntado, la abundancia y la iluminación se dan la mano. Si queremos alcanzar un nuevo despertar, debemos superar nuestros cuerpos, aprender a separarnos de ellos y a sintonizar con mayor precisión con la verdadera sincronía del universo. Pero si no hemos aprendido el significado del perdón, entonces no nos queda otra alternativa que dominar el resto de los principios y convertirnos en prisioneros. El sentimiento del perdón consiste en comprender y aplicar todo lo que usted ha leído a lo largo de este libro. El perdón constituye el último examen al que debe someterse la persona dispuesta a alcanzar una vida iluminada. En la presentación de este libro yo incluía una historia sobre la visita a la tumba de mi padre en 1974. Esa historia es sin lugar a dudas una historia del perdón. Y ese acto fue el catalizador que me lanzó hacia una nueva vida plena de abundancia y amor. Creo que fue el acto más libre y hermoso que he realizado. Una vez me desprendí del odio y la rabia que había almacenado a lo largo de tantos años, me encontré con un espacio interior que me permitió ser totalmente receptivo ante una nueva forma de vivir y percibir el mundo. Esa nueva visión, carente de juicios y de odios, constituyó el detonante de mi vida. Si usted desea seguir el camino de la conciencia superior, debe echar una ojeada a su propia disposición con respecto al perdón. La mayoría de nosotros no solemos destacar en este punto. Dependemos de nuestras críticas y somos objetos del odio. No tenemos inconveniente en acusar a los demás por todos los contratiempos y barreras que a lo mejor nos dispone la vida. El perdón, y ahora me estoy refiriendo al verdadero perdón total y completo, requiere un gran cambio por su parte. Y otra vez volvemos al tema de siempre, a la misma esencia del universo y de nuestra existencia, es decir, a nuestro pensamiento. No podemos olvidar y dejar de comprender el funcionamiento del universo y el modo en que formamos parte de él. El universo no perdona porque no acusa. La vida consiste en una serie de acontecimientos que hemos creado y nos atraen. El universo también es una serie de acontecimientos que se suceden a expensas de las opiniones que tengamos sobre ellos. Es así, y funciona a la perfección. Las estrellas se encuentran donde deben estar. Cada copo de nieve cae en el punto que se ha previsto. La temperatura que se registra en un día no es otra que la que debe ser. De hecho, cada uno de los números que aparecen en un barómetro constituye el juicio que usted puede emitir en determinados momentos. Las tormentas, las corrientes, las sequías, la situación de los ríos y las montañas, la órbita del planeta responden a un plan ya establecido. El universo se nos presenta con toda su perfección. No tiene nada que perdonar porque no tiene nada que juzgar ni a nadie a quien acusar. Cuando comprendemos que somos nosotros los que creamos todo cuanto necesitamos para nuestra existencia, nos encontramos en posición de saber que todo el odio y la rabia que experimentamos hacia los demás es también producto de nuestra creación. Hemos llegado incluso a crear a personas con el propósito de acusarlas de nuestros tropiezos. Nuestra necesidad de perdón es sin duda el resultado de una distorsionada percepción a gran escala. Creer que los demás no debían habernos tratado tal como lo hicieron no puede ser más absurdo. El universo siempre funciona tal y como se espera que lo haga, y por lo tanto todas las cosas que lo forman, incluso las que consideramos erróneas, inadecuadas, crueles y dolorosas tienen que ser aceptadas. Nuestro deseo por mejorarlas también forma parte de ese universo perfecto. ¿Cómo ha podido ser que los demás nos hayan tratado del modo como lo hicieron?
En lugar de sentirnos dolidos y enfadados por el trato recibido, necesitamos aprender a considerar los hechos desde otra perspectiva. Los demás hicieron lo que les correspondía, según los condicionamientos de sus vidas. El resto de las cosas que llevamos a cuestas nos pertenece por completo. Todo es nuestro. Sí, por ejemplo, es odio y crítica, esa es la carga que hemos decidido llevar y eso es lo que tendremos para ofrecer a los demás. Al juzgar a todas las personas, que supuestamente le han producido algún daño en su vida, les ha otorgado el pleno control de su vida. Aprender a perdonar supone aprender a corregir la errónea percepción que se ha creado en su pensamiento. Una vez aclare sus ideas, asumirá toda responsabilidad por sus actos, incluyendo la forma en que lo tratan y llegará a un punto en que dejará de practicar el perdón. Habrá corregido todos sus conceptos erróneos, eliminando así las causas de su insatisfacción, que es la que, tal como ya he afirmado, crea la necesidad de perdonar. La comprensión de estas distorsiones del pensamiento le conducirá a la práctica del perdón y en último término a sentirse libre de la necesidad de perdonar. Libérese de echar las culpas a los demás, el sentimiento de venganza y la necesidad de los juicios. Pienso que el lugar que ocupo ahora se lo debo al hecho de haberme desprendido de esas tres prácticas que tan destructivas pueden resultar. Cuando ya no me quedaba ni rastro de esas tres reacciones, el principio del perdón se unió a ellas y me sentí capacitado para vivir de una forma natural y sin trabas. Ahora que vivo sin ellas, el perdón ya no existe para mí, excepto en aquellos casos en que necesito compartirlo con los seres que sufren al dejarse llevar por sus propios pensamientos. Si no cambiamos de actitud, entonces no tenemos otra alternativa y debemos contar con el perdón. Al pasar los límites de este tipo de pensamiento, el perdón no tiene ya sentido. La acusación. Si somos incapaces de perdonar a quienes creemos que nos han reportado algún mal, necesitamos examinar la decisión que hemos tomado al culparlos de cuanto nos ha ocurrido. Echar las culpas a los demás es algo muy frecuente en nuestra cultura y normalmente nos conduce a la pérdida del control de nuestras vidas. El gran número de pleitos en los que nuestra sociedad se ve involucrada demuestra la falta de disposición de las personas con respecto a asumir toda la responsabilidad que conlleva su vida. En vez de actuar en este sentido, prefieren ir a los tribunales y demandar a quienes les rodean, sin tener en cuenta si ellos mismos han incurrido en negligencia o si están acusando a un inocente de sus propias faltas. Los anuncios en los que se ofrece todo tipo de ayuda legal proclaman lo siguiente: usted no tiene la culpa, a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Ahora es el momento de que les demande por los daños que le han ocasionado. Esto constituye sin duda una prueba evidente de esa actitud de acusar a los demás que tanto nos caracteriza. Cuanto más se empeñe en ejercitarla en su vida, mayores dificultades tendrá que superar para practicar el perdón. Debe ser completamente honesto consigo mismo si en realidad desea librarse de toda necesidad de acusar. Para comenzar, debe asumir la responsabilidad por todo lo que es usted actualmente en su vida. Dígase por ejemplo: soy la suma total de mis decisiones. Su entorno cultural puede dificultarle este proceso de aceptación. Tal vez prefiera decir: no pude evitarlo, o fue culpa de otro, o estaba en el lugar equivocado en un momento inapropiado, o mi desgracia se debe a mi entorno familiar, o cualquier otra excusa que se le ocurra. Despréndase de todo eso y contemple su vida desde otra perspectiva. Lo que le ha sucedido no es más que una lección por la cual debe sentirse profundamente agradecido. Todas las personas que intervinieron en su vida fueron como profesores, a pesar de lo mucho que usted los haya odiado o criticado. La verdad es que las casualidades no existen. Todo funciona y ocurre tal como debe ser. Y no hay más que eso. Todas esas situaciones, incluyendo las de su niñez, contienen grandes lecciones de las cuales debe sacar el mayor provecho y sin duda, ahora se encuentran bloqueadas por sentimientos de odio y acusación hacia los demás. Valore hasta qué punto puede resistir el principio de tomar toda la responsabilidad por su vida y aceptar que las casualidades no existen en un universo perfecto. Déjese llevar por esta lógica. Tal vez alguien le haya dañado en el pasado. Se siente dolido y muy enfadado, y seguramente esa rabia inicial se ha convertido en odio.
Ese es su odio y le acompaña a todas partes. Usted lo posee. Es de su propiedad. Es usted y usted es él. El odio es pensamiento y nunca le abandona. Usted ha permitido que no solo le hicieran daño una vez, sino que además le deja que continúe molestándolo mediante el control de su vida interior. El odio ha infectado su vida mientras la otra persona se halla en su propio camino haciendo lo que sabe hacer, a pesar de su desgracia. Lo absurdo de culpar a los demás estriba en el hecho de que significa concederles nuestro control a quienes nos rodean. Nos convertimos en prisioneros sin la esperanza de poder alcanzar un mejor despertar y felicidad para nuestras vidas. Así es como funciona el culpar a los demás. Ahora podemos darnos cuenta de las consecuencias que puede traernos y de lo fútil y destructiva que puede resultar dicha actividad. En tanto persistamos en culpar por cómo nos sentimos a los que nos rodean, tendremos que esperar hasta que ellos cambien para poder salimos de ese estado de inmovilidad. El perdón es un arma eficaz para superar los efectos negativos de culpar a los demás. Si conseguimos el perdón para todo y todos cuantos nos rodean, ya no habrá necesidad de contar con él. Irónicamente, no tendremos ninguna necesidad de perdonar a nadie más, y aquí se encuentra la esencia de este capítulo. El perdón implica modificar sus percepciones erróneas. Al perdonar a otra persona por algo que nos haya hecho, lo que estamos diciendo es: ya no tienes el poder de controlar lo que soy, lo que pienso y el modo de comportarme en el futuro. Ahora yo soy el único responsable de todo ello. Por consiguiente, ya no tendremos nada que perdonar puesto que nosotros seremos los creadores de nuestra propia realidad mediante la forma en que procesemos el comportamiento de los demás. Si elegimos la posibilidad de echar las culpas a todos cuantos nos rodean, nos dañaremos a nosotros mismos. Por otra parte, también podremos eliminar el odio que estamos generando y sentirnos como seres libres. Al modificar nuestra percepción de los dolores y sufrimientos que padecemos en la vida y darnos cuenta de que nosotros mismos hemos creado lo que necesitábamos para este sueño, incluyendo a los desalmados con los que nos hemos enfrentado, ya no necesitamos culpar a nadie de nada. Este constituye un estado mucho más libre de lo que seguramente ha podido nunca imaginarse. Para ser totalmente libre y no tener necesidad de acusar a nadie y a la vez poder tomar las riendas de su propia vida, se requiere mucha disciplina. Se trata de una disciplina basada en el amor por uno mismo y no en el desprecio por lo que somos. Al amarnos, impedimos que los demás puedan controlar nuestras emociones. El perdón es un medio para llegar a un fin. Al inclinarnos por esta opción se produce una reacción automática con respecto a quienes nos tratan con desprecio, y en consecuencia el perdón se hace innecesario. El perdón es un acto de amor por uno mismo, no un comportamiento altruista y santo. Nos permite el control de nuestra vida interior y de nuestros pensamientos. El hecho de saber que nada ocurre por azar, y que todo en la vida tiene un propósito, incluso las personas que parecen ocupar puestos tan diferentes de los nuestros y tan destructivos, nos lleva a aceptar esas casualidades y esos desalmados, como si se trataran de acontecimientos cargados de significado e importancia para nosotros. Puedo asegurarle que una vez ya no necesite sacar partido de las lecciones que esos hechos negativos le ofrecen, ya no tendrá que soportarlos nunca más. Si usted necesita practicar el perdón, entonces contará con las suficientes oportunidades para hacerlo. Si su reacción se basa en el odio, la rabia y el desafío hacia esas personas, entonces ellas continuarán apareciendo en su vida. En mi caso, ya me he librado de todo eso. Busco la bondad en todas y cada una de las personas, y me responsabilizo de todo, sin excepción, lo que me ocurre a lo largo de mi camino. Por consiguiente, he llegado a ver lo que creo, en multitud de ocasiones. Usted también está viendo lo que cree, y si, por ejemplo, lo que constituye su ser es odio, eso es naturalmente en lo que cree, y por supuesto lo que finalmente ve. La venganza. Vivirnos en un mundo que aprueba el odio y la venganza. Es un mundo en el que las personas se encuentran normalmente enfrentadas entre sí. La lucha es nuestra arma en el desacuerdo. La guerra incumbe a países cuyos habitantes tampoco se hallan en paz consigo mismos. Piensan en las guerras como una solución a sus problemas humanos.
Son guerras sobre la propiedad, las drogas, el analfabetismo y el hambre. Rezamos por aquellos que pueden otorgar el perdón, defendemos el amor y respetamos a los grandes maestros espirituales por sus enseñanzas, pero cuando se trata de poner en práctica el perdón, optamos por la venganza y la guerra. Las armas de fuego en Belén el mismo día de Navidad y también en Jerusalén el domingo de Pascua nos recuerdan con pesar que solemos hablar bastante del perdón sin prestar atención a quienes crucificamos en ese momento. La venganza es la puesta en escena de los pensamientos que pretenden acusar a los demás de nuestros actos. Todo se encuentra en la mente y la venganza se expresa mediante la forma. La venganza inmoviliza a quienes la eligen como forma de vida y viola el sacramento más sagrado que reza: no matarás. Sin embargo matamos, y lo hacemos a gran escala, construyendo armas tan potentes que pueden arrasar y destruir ciudades enteras en unos minutos. Aunque esto sea parte de la forma perfecta de funcionar las cosas, debemos pensar que también el deseo de ponerles fin se encuentra incluido en ese funcionamiento. Por tanto, mientras se intensifica y continúa la violencia debemos preguntarnos, ¿cuál es la lección que todos, como seres que formamos el cuerpo denominado humanidad, debemos aprender de esta situación? Nuestra propia existencia y la de las futuras generaciones dependen de su respuesta. Cada día nos llegan más noticias sobre personas heridas, asesinadas, violadas, mutiladas y atracadas, y sabemos que existe el deseo de venganza contra los agresores. Las familias de las víctimas están llenas de odio y solo les motiva la venganza. El odio crece a medida que crecen las demandas de un castigo equivalente a lo que sus seres queridos han sufrido. Sin embargo, aunque la pena llegue a ejecutarse, las víctimas de esos actos continúan sintiendo dolor y odio. Han envenenado sus almas con una rabia endémica y no saben continuar su vida sin el dolor. Son víctimas no solo del criminal, sino también de la sed de venganza. Recuerdo un caso que Earl Nightingale me contó en una ocasión. La importancia que se le concedía al perdón en esa historia me dejó profundamente impresionado. La hija de una mujer fue asesinada. La madre, que se dejó consumir por el deseo de venganza durante 18 años, no pudo satisfacerlo porque la pena de muerte había sido prohibida en el estado donde el asesino fue sentenciado. En todo ese tiempo la madre fue incapaz de vivir de manera satisfactoria. Acudió en busca de ayuda a muchos lugares. Finalmente solo se libró de su infelicidad, perdonando al asesino de su hija. Tras hacerlo, la mujer describió la experiencia como un acto de amor espiritual para sí misma, su hija y el asesino. El mero hecho de culpar a los demás de la condición que tiene nuestra vida solo conduce a la rabia. Hay muchas personas que responden al mundo con una actitud de rabia, creyendo que es lo mejor que pueden hacer. Hasta tal punto la cólera constituye uno de los múltiples sentimientos, pensamientos, con los que contamos los seres humanos. No sentirla sería tan raro como que las nubes desaparecieran del cielo. El problema aparece cuando dependemos de la ira porque así lo hemos querido o porque nos han inducido a ello, y no logramos desprendernos de la necesidad de culpar a los demás, de vengarnos o de emitir un juicio. Estoy en contra de quienes pegan a un niño pretendiendo enseñarle que eso es lo que no debe hacer a sus semejantes, y tampoco creo que tal manifestación de la ira sea en modo alguno una medida terapéutica. Le recomiendo que sea amable consigo mismo y que se ame a pesar de la respuesta que le den los demás seres que también forman el universo. Intente no depender de ninguna creencia que le dicte que los demás no deberían ser como son, por lo contrario, comprenda que se hallan labrando su propio camino, y que la opinión de usted no cuenta en absoluto. Llénese de amor sobre todo en favor de quienes usted cree que más daño le han causado, que es precisamente lo que todos los guías espirituales han enseñado, y compruebe si todavía le invaden la ira y el deseo de venganza. Esto puede resultarle difícil si usted pretende que el mundo no sea tal como es. Si es capaz de aceptar incluso lo que le desagrada y de enviar amor a donde antes había dirigido su odio, ya no sentirá la necesidad de concebir más pensamientos que se alimenten de la cólera. No tendrá por qué ponerse a la misma altura que su oponente. Será más fuerte que el propio odio y logrará inmovilizarlo con sus pensamientos. Cuando usted se enseñe a sí mismo a hacer una serie de pensamientos armoniosos, la rabia ya no será una opción con la que contar.
Una vez ponga punto final a esa necesidad de acusar a los demás y empiece a responsabilizarse de su mundo interior, la ira también desaparecerá. Tampoco deseará tener el control de la vida de quienes, según usted, le han perjudicado. Mediante el perdón hallará paz y a partir de ese momento, seguirá el camino hacia la iluminación. Si un número suficiente de individuos comprendieran el principio del perdón y lo aplicaran en sus vidas, seguramente algún día todos podríamos influir con esta medida y actitud al resto de la humanidad. Los jóvenes de hoy en día están muriendo por una causa, la de vengar a sus antepasados. Luchan en Tierra Santa, donde Jesús predicó el principio del perdón. La guerra no se perpetúa. ¿Qué se demuestra con esto? ¿A qué conduce? ¿A la paz? No, eso nunca. Los vencidos responden con la venganza y el número de víctimas se incrementa. Usted puede contribuir al cambio, si aprende la lección que contiene el principio del perdón y sabe superar el odio y restaurar la paz. Perdonar no es un acto de débiles, sino todo lo contrario. Es un acto que demuestra una singular gallardía y un gran coraje. La lucha debilita a todos y cada uno de los que forman parte de ella. Todo aquello con lo que usted se enfrenta acaba restándole fuerzas. San Pablo ya lo había dicho en Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, antes procura vencer al mal con el bien. Lo único que debe hacer es perdonar, y nunca dejarse llevar por modos de comportamiento que le conduzcan a su propio desprecio. Un viejo proverbio chino dice, el que busque la venganza deberá cavar 2 tumbas. El juicio. Usted puede desprenderse del deseo de culpar a los demás y eliminarlo de su vida para siempre. Pero lo mejor que puede hacer con el juicio es reducir el número de los que emite. El juicio significa ver el mundo desde su punto de vista, y no tal como ya es. Es imposible eliminar todos los juicios porque cada pensamiento contiene alguno. Si le comento a usted que hace un día magnífico, estoy emitiendo un juicio. Si evaluamos a alguien o alguna acción, también estamos emitiendo juicios. Así pues, cabe concluir que la única forma de eliminar todos los juicios consistiría en dejar de pensar, lo cual es absurdo. Pero lo que sí puede hacer es reducir el número de críticas negativas, lo cual constituye un tipo de perdón que sin duda alguna le ayudará a mejorar su calidad de vida de un modo considerable. Lo primero que debe recordar es que los juicios no pueden alterar nada ni a nadie que forme parte del universo. Por el mero hecho de que una persona le disguste, no conseguirá que ella cambie. Y una vez más me permito recordarle que cuando usted emite un juicio sobre alguien, lo que está haciendo es definirse a sí mismo. Sus críticas hablan de usted. Nos describen lo que le gusta y lo que no. No definen en absoluto a la persona objeto del juicio, porque esa persona ya viene definida por sus propios pensamientos y acciones. Una vez reconozca este hecho, entonces comenzará a sustituir su tendencia a juzgar por la aceptación y esto es lo que se conoce como perdón en acción. Al aceptar a los demás ya no necesita experimentar el dolor que conlleva enjuiciarlos. Cuando alguien se comporta de una manera que a usted le resulta desagradable, debe comprender que su dolor, ira, temor u otra fuerte reacción no es más que la consecuencia de lo que usted ha decidido con respecto a esa persona. Si se siente incapaz o no está dispuesto a percatarse de esa emoción, entonces toda la atención debe ser prestada a su propio ser. El comportamiento de esa persona ha colisionado con algo inacabado o irreconocido en su vida. El dolor ante el comportamiento de dicha persona se corresponde con su manera de evitar algo que existe en su interior. Esta distinción es muy significativa. Sus pensamientos sobre el comportamiento de los demás le pertenecen. Y usted es quien lleva la carga de los resultados de esos pensamientos. Si usted es de los que no juzgan a los que le rodean, sino que suele aceptarlos tales como son y se comportan a lo largo de su propio camino, eliminando así la necesidad de sentirse perturbado por alguno de ellos, entonces ha puesto en práctica el principio del perdón. El perdón, tal como antes he explicado, consiste en corregir nuestras concepciones erróneas. En realidad no tiene nada que perdonar, a no ser a usted mismo por haber emitido un juicio o culpado a alguien. Estos 3 elementos, culpar a los demás, el deseo de venganza y la emisión de juicios, constituyen hitos muy asentados en el hombre.
Se desarrollan en su cultura que se enorgullece al culpar a sus miembros de lo que sucede y demandar a muchos en nombre de la justicia. Es el resultado de haber conservado en nuestra mente pensamientos de venganza desde que éramos niños, justificándolos como algo indicado, patriótico o sencillamente justo. Sin embargo, este comportamiento es totalmente perjudicial e irresponsable, por no decir que carece de iluminación. Y, naturalmente, resulta bastante estúpido. Cuando se halle atrapado en este tipo de comportamiento, recuerde que en último término usted es la víctima. Está permitiendo que los que le rodean controlen su vida, y a pesar de las muchas excusas que pueda encontrar, sigue siendo un esclavo de los caprichos de sus semejantes. O bien, en palabras de Maslow, no existe nada parecido a un esclavo bien adaptado. Dicho comportamiento también le impide el experimentar un nuevo despertar. Es imposible que pueda adquirir el sentido del propósito al que está destinado y que viva una vida en armonía y equilibrio si al mismo tiempo permite que otra persona dicte sus propios pensamientos y acciones. Nunca logrará dar con su objetivo, o vivir una existencia espiritual y basada en el amor, si persiste en culpar a los demás, juzgarlos y se motiva en la venganza. La iluminación requiere que usted se responsabilice totalmente de su vida. La responsabilidad significa responder con su habilidad o capacidad. Obviamente, esto resulta imposible si el odio, el deseo de culpar a los demás y las ganas de venganza le dominan. Eche una ojeada a las vidas de las personas más admiradas históricamente. Son las que ardieron en deseos de venganza y provocaron las guerras, matando indiscriminadamente, destruyendo todo lo que se interponía en su camino, siempre en nombre de la culpa de los demás y la ira. ¿Cómo puede una persona contribuir de forma positiva y sintonizar con la fuerza del amor si solo se preocupa de la venganza? De ninguna manera. Es imposible. Escuche las palabras de aquellos a los que tanto admira, y en vez de catalogarse usted según la etiqueta de cristiano, judío, musulmán, budista, intente comprometerse para ser como Cristo, Dios, Buda o Mahoma. Nosotros y el resto de los seres que conforman el mundo viviremos mucho mejor si así ocurre y comenzamos a aplicar el principio del perdón a diario, en vez de que todo se quede en palabras, como ocurre en la iglesia. Volvamos a nuestra vida diaria para construir más armas, demandar a nuestros vecinos y juzgar a quienes están lejos. El perdón. Una de las portadas más memorables que recuerdo de una revista nacional apareció hace varios años. Era una fotografía del Papa Juan Pablo II, sentado ante el hombre que había intentado asesinarle. Ese retrato del perdón hizo mella en mí. Las personas a las que consideramos santas, espirituales o modelos de decencia, son capaces de perdonar sin ninguna dificultad. No nublan su conciencia con pensamientos generados en la ira, el odio o la venganza hacia aquellos que han intentado dañarles. En lugar de eso nos facilitan un modelo del perdón con el fin de que podamos utilizarlo en nuestra vida diaria. Tal vez la figura de Cristo perdonando a quienes le están torturando y matando constituye el mejor legado del gran maestro. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la esencia del cristianismo, y sin embargo muy pocos son los que logran vivir según estas palabras. Es importante que todos y cada uno de nosotros consideremos su significado. No saben lo que hacen. Las personas que dañan a sus semejantes tampoco saben lo que hacen. Sacan a relucir su propio odio, su ira, o la venganza. Lo que dirigen hacia los demás no dice nada sobre estos. Sin embargo, sé que habla poderosamente de ellos. Piense que las personas que se han comportado con usted de un modo irritante en realidad no sabían lo que hacían. ¿Por qué? Debe de estar preguntándose ahora. Porque eran y son incapaces de ver que todos estamos conectados. Viven en la separación. Se consideran aislados. Son como la célula cancerosa en ese cuerpo que ha perdido toda referencia sobre el conjunto, el todo. Al estar compuestos de desequilibrio, actúan con respecto al resto de los seres humanos de la misma manera que la célula cancerosa destruye a su vecina, y acaba por matar a todo el cuerpo. Seguramente usted no echaría la culpa a una célula de este tipo por ser lo que es. ¿No es así? Seguramente esperaría el desenlace al que siempre conduce. Lo mismo ocurre con quienes se comportan de un modo que nos disgusta.
No saben lo que hacen a los demás, porque han perdido todo sentido de referencia con respecto a ellos mismos, y envían todo su desequilibrio a los demás, porque eso es lo único que tienen para dar. Odiarles por su actitud sería como odiar al musgo que crece en el árbol y afea su aspecto. El musgo solo puede actuar como tal, y a pesar de la opinión que usted pueda sostener sobre él, continuará haciendo lo único que sabe hacer. Las víctimas también actúan según lo que saben, y el único modo de ayudarles a que no se comporten de esa forma, consiste en procurar que esa falta de armonía se convierta en aceptación y amor por uno mismo, puesto que así finalmente lograrán dar todo ello a los demás. Con esto no quiero decir que las víctimas no tengan cierta razón al querer tomar represalias. Pero ahora le estoy hablando a usted y no al agresor. Si usted tiene el convencimiento de estar separado y de ser distinto al resto de los seres humanos, la compasión por los demás es prácticamente imposible. Únicamente cuando usted se sabe conectado a sus semejantes, incluso a quienes se comportan de forma improcedente, puédese afirmar que tiene punto de referencia con respecto al ser llamado ser humano. A través de este nuevo conocimiento nos llega la capacidad del perdón, que es de lo que precisamente hablan los grandes maestros espirituales, considerándolo el principio básico de la vida. Saben que quienes envían su odio a sus semejantes solo actúan desde el lugar que ocupan y contando únicamente con lo que han podido pensar hasta ese entonces. La persona iluminada está segura de su propia divinidad y no juzga negativamente las acciones de los demás. El perdón es sin duda el mayor logro del hombre, porque muestra que la iluminación ya ha entrado en acción. Demuestra que uno se encuentra en armonía con el universo, es decir, con la energía del amor. Es la capacidad de ofrecer y dar amor aún en las peores circunstancias. Nuestros modelos a seguir nos recuerdan que las personas que eligen el camino del mal no saben lo que hacen. Porque no podemos dar aquello que no tenemos, y naturalmente solo ofrecemos lo que poseemos. Si nos movemos por odio o por dolor, eso es lo único que tenemos. Es imposible que una persona plena de amor actúe movida por el odio. Por esta razón cabe afirmar que, una vez se encuentre totalmente despierto, su capacidad para otorgar el perdón se le transmitirá automáticamente. Mark Twain lo escribió en bellas palabras: el perdón es la fragancia que desprende la violeta en el tacón que la ha aplastado. Sin lugar a dudas se trata de una gran imagen, que merece la pena no olvidar mientras transcurre su viaje por el principio universal del perdón. Mi propio viaje al perdón. Cuando en 1979 estuve delante de la tumba de mi padre, no era consciente de los cambios y desafíos que me aguardaban, pero sí sabía que estaba participando en un drama muy intenso. Cuando le hablaba a mi padre, con lágrimas en mis ojos, noté que algo estaba cambiando para mí, y cuando me marché a Mississippi, supe que me había convertido en otro hombre. Sabía que de algún modo había llegado hasta allí. El perdón, es decir, la corrección de mis conceptos erróneos respecto al por qué había estado llevando esa carga durante tantos años, me libré de hacer todas las cosas que supuestamente me tocaba realizar. Creí una vida llena de emociones, de abundancia en todo el sentido de la palabra y de amor sobre lo que antes desconocía. Me dispuse a escribir, a hablar en público, a grabar cintas y a darme a conocer a través de los medios de comunicación. Aparecía regularmente en la televisión nacional y hablaba delante de numerosas audiencias, ganando a la vez mucho más dinero del que nunca hubiera imaginado. Y llegó un día en el que recibí algo por correo que iba a poner a prueba mi recién estrenado éxtasis. Era una carta certificada que me notificaba que me habían demandado. Aunque yo sabía que ello no significaba nada, por unos momentos me quedé asombrado. Jamás en mi vida nadie me había amenazado con nada parecido, y por otra parte pensaba que no conocía a ningún abogado. Tras gastarme miles de dólares y pasar 2 años ensalzado en batallas de carácter legal, llegué a la conclusión de que había vuelto a las andadas, a mis viejas ideas y deseo de venganza. La rabia que sentía me estaba destrozando. No comía lo suficiente. Perdí mucho peso. Me encontraba fatal y la ira seguía apoderándose de mí. Me sentía como una víctima. Me hacía constantemente la misma pregunta: ¿por qué me está sucediendo todo esto? ¿Por qué no desaparece de mi vista?
Una tarde, tras haber contado en una charla la historia del perdón que concedí a mi padre, se me encendió una pequeña luz en la cabeza. Comprendí que la clave se hallaba en el perdón y no en el odio o la rabia. En ese momento ya no me preocupaba la demanda en lo más mínimo. Esa noche dormí mejor que nunca. Pensé en las personas que me habían demandado y les envié a todas el perdón. A la mañana siguiente completé mi acto de perdón. Me negué a seguir participando en ese absurdo proceso. Pensé en todos los problemas que ello me acarrearía y en las personas a las que afectaría. Abrí las puertas de mi corazón de par en par y detuve todos esos pensamientos negativos que fluían por mi cerebro. Esa misma mañana les envié un ramo de flores y una serie de libros para que los leyeran. Notifiqué a mi abogado que iba a hacerme cargo de todos los costes judiciales y honorarios en los que hubiera incurrido hasta el momento y le pedí que se mantuviera al margen y no prosiguiera con el caso. Mis pensamientos, que en un principio habían sido de rabia, se vieron invadidos por el amor. Sabía que yo solo podía enfrentarme a cualquier imprevisto y que las cosas me irían muy bien. 3 días después recibí una nota del abogado de la parte demandante en la que me comunicaba que habían dejado el caso y se disculpaban por todos los problemas que me habían causado. Habían firmado su renuncia. Todo había acabado. Tras haber gastado miles de dólares y haber vivido una pesadilla durante 2 años, aprendí del todo la lección del perdón que ya había comenzado a comprender en Biloxi hacía mucho tiempo. Me sentí obligado a recrear una existencia desgraciada para comprender todo el contenido del mensaje, y todo lo que gasté y lo que pasé, ahora sé que fue por una poderosa razón. Enseñarme la lección del amor sobre el odio y asegurarse de que no la iba a olvidar. La única respuesta al odio es el amor, todo lo demás solo le perjudicará. No me lamento por nada de lo que me ocurrió. En el momento en que pasé de la rabia al perdón todo llegó a su fin. Fui libre en tan solo un instante, y el resto sencillamente tuvo lugar en la forma. Tras eso encontré un aso con la justicia, me juré a mí mismo que iba a poner en práctica el perdón. Me puse en contacto con todas las personas de mi vida por las cuales había sentido cierta hostilidad o molestia. Decidí eliminar las viejas asperezas mediante el perdón. Quería estar bien seguro de que si moría en ese preciso momento no iba a quedar ninguna persona en el planeta que me guardara rencor sin que yo hubiera intentado hacer las paces, a pesar de saber que yo no era el culpable de ello. ¿Acaso no somos todos así? Había unas cuantas personas a las que les había prestado algún dinero y no pensaban devolvérmelo. No hablaba con ellos desde hacía varios años y esas deudas pendientes habían estropeado nuestra relación. A todas ellas les envié ejemplares de mis libros autografiados, algunas cintas que había preparado y una nota en la que les deseaba la mejor de las suertes, les ofrecía todo mi amor y la esperanza de que estuvieran en perfecta salud. En ningún momento mencioné la deuda. Había decidido que no pasaba nada si no me pagaban. Y no solo les perdonaba, sino que también les enviaba todo mi amor. Me he comprometido a perdonar por pequeño que sea el motivo. Solo me llevó unas horas zanjar ese caso. No me quedaba ningún enemigo. No podía dirigir mi odio a nadie del planeta. No podía echar las culpas de lo sucedido años atrás a ningún miembro de mi familia. Ni a algunos de mis colegas o jefes con los que había estado en desacuerdo. Me había subido al tren del perdón y el trayecto era maravilloso. Todo me salía a la perfección. Mi relación con aquellas personas era prístina, y no solamente me encontré enviando amor sino que también lo recibí. Logré cobrar algunas de mis deudas, y aunque otras nunca fueron saldadas, no importa. Quiero a todas esas personas de igual modo, y ahora en el momento de escribir este libro no se me ocurre pensar en ninguna persona a la que guarde rencor. Por otro lado, ahora sé que no tengo a nadie por perdonar y que nunca lo hice. Lo que sucedió es que corregí mi errónea concepción de suponer que los demás eran los causantes de mi insatisfacción. Paradójicamente, a través del acto del perdón, he llegado a un punto en el que el perdón me resulta totalmente innecesario. He aprendido a aceptar a mis semejantes tales y como son, y nunca he pretendido amar algo que en realidad no amo. Ahora también soy consciente de que ya no necesito de esas reacciones emocionales e inmovilizadoras que solían acompañarme en mis encuentros con aquellas personas que me desagradaban.
En consecuencia, la aceptación me ha permitido verles según lo que en realidad son y el lugar que ocupan, y no olvidarme de que lo mismo sucede en mi propio caso. Toda reacción hostil o negativa, como resultado de los demás, me permite ahora ver el lugar en el que estoy o dejo de estar y ya no requiere mi perdón. He llegado a un punto en el que ya no necesito perdonar, a través del perdón, y valga la redundancia. Otra paradoja, de las tantas que he ido apuntando a lo largo de este libro. El perdón en acción. Me resulta obvio, y supongo que a usted también, que nos resistamos al perdón y prefiramos culpar a los demás. Buscamos venganza por todas partes puesto que vivimos en un mundo que la practica en todos sus rincones. Descubrimos que el perdón es un principio positivo cuando leemos las Sagradas Escrituras, y sin embargo nos cuesta muchísimo vivir según el mismo porque supone debilitar la necesidad de medirse con el otro y así obtener un buen resultado en el marcador. Tampoco sabemos darnos cuenta de que la persona que lleva una carga de rabia u odio no se siente capacitada para perdonar. La primera frase que sale de nuestros labios al enterarnos de que se ha cometido un acto violento absolutamente reprobable, suele ser: espero que maten al bastardo que lo ha hecho. Cuando alguien nos molesta o ataca, normalmente pensamos: ahora me toca a mí, o le daré su merecido. Poner el acto del perdón en acción le llevará a aceptar en su vida los otros 6 principios universales. La parte del perdón aparecerá automáticamente al cruzar el umbral, es decir, al aceptar su transformación personal y honrar a la inteligencia que se halla detrás de su forma y del resto de formas. Cuando usted utiliza el poder del pensamiento para estar en armonía en vez de enfrentarse al flujo de energía que constituye el universo. Cuando deja de esculpir su propio mundo y vive en unidad con todos los seres humanos, sabiendo que todos nos hallamos conectados por esa inteligencia divina, incluso con quienes no actúan o piensan como desearíamos. Cuando usted comprende que todo en lo que piensa acaba por expandirse y se concentra en lo que ama y en lo que le induce a mostrar agradecimiento. Cuando usted se libra de todas las ataduras y comienza a vivir plenamente. Cuando es consciente de la sincronía que une a todas las cosas, y del perfecto funcionamiento de esta única canción. Al empezar a vivir de esta manera, a pensar en este sentido y a permitir que sus semejantes también lo hagan, el perdón surge automáticamente. En su interior no tendrán cabida el desequilibrio ni el odio. El perdón aparecerá de un modo tan natural y automático como una pirueta de Nureyev tras horas y horas de práctica, o como un ejercicio de Isaiah Thomas. Nadie puede explicar cómo producen milagros estos dos genios. Lo hacen guiados por la intuición y tras innumerables horas de práctica. El perdón es equivalente a su trabajo. Tras haber practicado la lección de la conciencia superior, se dará cuenta de que el perdón es el principio universal de más fácil aplicación en su vida diaria. Sucederá automáticamente. Si en estos momentos no se produce este hecho tal como he descrito, entonces le corresponde practicar en otros aspectos de su vida. No lamente sentirse todavía incapaz de otorgar el perdón. Lo que debe hacer es vivir según los principios de la conciencia superior y antes de que transcurra demasiado tiempo, se dará cuenta de su existencia, sin que ello le represente ningún esfuerzo. Cuando observe a los demás practicando actos que son producto de la ira, el odio y la venganza, no los tenga en consideración, perdóneles y ayúdeles a cambiar lo que han escogido, puesto que en nada les beneficia a ellos ni al resto de personas. Comenzará a dedicarse a ayudar a quienes le rodean, eliminando sus pensamientos vengativos y rencorosos, y entonces usted se percatará de que eso es lo que le ha sucedido en su propio caso. Sería algo parecido a un vuelo con el piloto automático conectado, reaccionando con sus pensamientos de la misma manera que lo haría si estuviera automatizado, sin ser consciente de que está pensando, puesto que además ya lo ha hecho muchas veces. Pero hasta que no llegue el momento en que ese acto del perdón tome forma, puede acelerar el proceso siguiendo lo que a continuación le presento. Dar es la llave del perdón. Esta constituye una de las mayores lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. Si es capaz de comprenderla sin cinismo alguno, entonces se dará cuenta de que el perdón constituye una forma de vida para usted. Dar es la respuesta a la pregunta: ¿por qué estoy aquí?
porque no puede poseerlo todo y todas sus ataduras le mantienen apartado de la abundancia, entonces solo le queda darse a usted mismo y ofrecer todas las cosas que se encuentran en su vida. A la mayoría de nosotros nos gusta acumular objetos. Y nos olvidamos de que también necesitamos ponerlos en circulación. El deseo de poseer nos conduce a veces a relaciones fundadas en el enfado, incluso con desconocidos, puesto que nos ponemos en guardia en cuanto imaginamos que algo que nos pertenece corre peligro de desaparecer de nuestras manos. No olvide que es imposible crear o generar odio o amargura en los demás si su objetivo primordial es ser una persona generosa que se da abiertamente. El perdón aparecerá automáticamente cuando se desprenda de la necesidad de conseguir algo y se concentre en su deseo de abrirse a los demás. La ironía se halla en que cuanto menos se obsesiona con lo que puede obtener, más dispuesto está a dar y más parece lograr. Recuerde que todo en lo que piensa se expande. Así pues, si desea conseguir tanto como pueda y vencer a su vecino en esa pugna, se encontrará constantemente pensando en ello, se preocupará y probablemente se decepcionará. Sus pensamientos se centran en la falta de honestidad de su vecino y la insensibilidad del mundo al que pertenece. Y eso es lo que precisamente logrará expandir en su vida, porque justamente en eso piensa. Por consiguiente, sentirá un mayor temor a perderlo, de que sufra algún engaño, y lo asegurará para estar prevenido, y pagará abogados para que le protejan, en una palabra, se irá rodeando de adversarios. Se pondrá en una situación contraria respecto a quienes conozca. Y seguramente eso continuará en expansión. Ahora dispóngase a echar una ojeada al otro punto de vista sobre su vida. Sus pensamientos, usted, han cambiado de perspectiva. Usted no está pensando en sus propias cuotas, sus adquisiciones, su situación financiera. Está dando todo lo que tiene en su interior. Es decir, la armonía y la aceptación. Puesto que no espera obtener nada de nadie, no tiene nada que temer. Supongamos que alguien entra en su vida con el propósito de engañarle, y esa persona se da cuenta de que es usted un ser al que le preocupa y lo tiene en consideración. La probabilidad de que el engaño se produzca se verá reducida hasta llegar a cero. La búsqueda de la armonía y la cooperación y la entrega a los demás normalmente conduce a obtener un mismo tratamiento. No atraerá enemigo alguno porque no está ocupando una posición de enfrentamiento con nadie, a pesar de lo que los demás hagan. Dar es la clave para crear relaciones en las que el perdón no tenga cabida. Y esto es lo que realmente funciona. No se separe de mí hasta que me haya explicado del todo y contenga ese escepticismo que puede estar invadiéndolo en estos momentos. Por supuesto, sé que algunas personas no actúan con honestidad en este mundo. Sé que los delitos se cometen a diario. Conozco el deseo de muchas personas en favor de un mayor número de cárceles y de poner a esas personas a la sombra para siempre. Pero eso no funciona. Hemos llegado a doblar y cuadriplicar el número de prisiones en la última década, y la población carcelaria todavía resulta excesiva. La solución la hallaremos descubriendo por qué hay tantas personas que desean robar a los demás, y corrigiendo el modo que tienen de entender el mundo. Al elevar nuestras conciencias damos un paso importante en este viaje. He descubierto que la forma más rápida de desarmar a alguien que se centra única y exclusivamente en lo que pueda sacarme consiste en conocerle y hacerle saber que mi forma de vida dista bastante de la suya. Hace poco tiempo compré un coche y tras efectuar el pago me di cuenta de que habían añadido unos $200 de más en el precio de compra. No me percaté de este detalle hasta que regresé a casa y comprobé los documentos. Para mí fue una magnífica oportunidad para practicar aquello sobre lo que había escrito en ese libro. Hace algunos años probablemente me hubiera enfadado y enfrentado con el vendedor. Esta vez, sin embargo, no sucedió así. Sencillamente opté por llamarle y le expuse mi opinión sobre lo ocurrido, y le dije que creía que no había actuado con total honestidad. También llegué a hablar con el propietario de la tienda y de nuevo le manifesté mi punto de vista sobre la cuestión sin que un ápice de rabia u odio asomara por mi parte. El hombre se disculpó y me dijo que sentía mucho no poder devolverme el dinero puesto que ya habíamos firmado los papeles de la compra y después de todo un trato era un trato. Le contesté que no me merecía ningún respeto el comercio que practicaba y me marché.
no necesitaba perdonarle puesto que la rabia no me había invadido en ningún momento. Me prometí a mí mismo que la próxima vez, antes de firmar cualquier contrato, lo examinaría con mayor detenimiento. Y así acabó la historia, hasta que 10 días más tarde me llegó la siguiente carta. Querido Aine, tras la conversación que mantuvimos telefónicamente he decidido devolverle los $200 que me reclamaba. Creo que todo esto no ha sido más que un malentendido y no intento llevarle engaño. Sin embargo, nos importa la respuesta positiva de nuestros clientes y espero que esta devolución lo ponga de manifiesto. Si puedo servirle en algún otro sentido, le ruego que se ponga en contacto conmigo. Muchas gracias. Doné el dinero que me enviaron para la causa de poner fin al hambre en el mundo, y 5 días después recibí un cheque por valor de unos $1000 en concepto de derechos de autor sobre algo que había escrito hacía 15 años. Di unos $600 a unos parientes y 6 días más tarde, recibí otro cheque por valor de unos $6300 procedente de México, por algo que había realizado hacía muchos años. En mi caso no tengo más alternativa que creer de nuevo en que lo que el agua trae, el agua lleva. Usted es consciente de que una serie de principios que ya funcionan en su interior le mantienen vivo y en perfecto funcionamiento, como por ejemplo la salivación, la digestión, la excreción y demás. También debería saber que los principios de la abundancia, la sincronía, la independencia y la unidad funcionan en el universo. Todo lo que tiene que hacer es sintonizar con ellos y dejar que funcionen en su interior al igual que lo hacen los que mantienen su perfección física. Si se halla en armonía consigo mismo, deseará compartir esa satisfacción con los demás y ello se convertirá en el eje central de su vida. Puesto que usted es energía y todo lo que compone el universo también lo es, lo único que debe hacer es asegurarse de que dicha energía no deja de circular. No debe haber barreras, solo el flujo libre de la energía. Cuando la envíe hacia el exterior, regresará a su persona. Recuerde que debe dar por el mero hecho de dar, sin esperar nada a cambio y permitir que el flujo energético funcione sin impedimento alguno, para que muy pronto comience a aplicarse en su vida. Si tiene dudas sobre este principio, seguramente no le funcionará. Su propia duda es el bloqueo al que antes me he referido. Todas las personas que conozco que se han sometido a esta prueba al final se dan cuenta de que este principio funciona a la perfección en sus vidas. En mi caso, sencillamente sé que es cierto. Y por este motivo raramente me encuentro con personas que desean aprovecharse de mí y engañarme. Cuando sucede, actúo motivado por el amor y no por el odio, dándome cuenta de que ellos no pueden experimentarlo porque solo se empeñan en conseguir y no ofrecen nada a cambio. La calidad de sus vidas se ve afectada por sus pensamientos respecto a la escasez y a la obtención de objetos materiales, creyendo por otro lado que nunca llegarán a tener lo suficiente. Yo creo que siempre contaré con lo necesario, a pesar de las circunstancias en las que me vea involucrado. En consecuencia puedo dar, y sé que todo vuelve hacia mí en una u otra forma, casi mágica. Todo lo mantengo en circulación, puesto que no deseo depender de ningún objeto. Lo que ocurre es que a mí sencillamente nadie me roba nada. Me di cuenta de este hecho cuando empecé a regalar ejemplares de los regalos de X. Cuantos más daba, mejor me sentía y mayor abundancia llenaba mi vida. Me percaté de que dar y recibir eran exactamente lo mismo. No existía ninguna diferencia entre ambas acciones. Todos los regalos que ofrecí me aportaron algo a cambio. Y modifiqué mi comportamiento a medida que fui aplicando este principio. Convertirme en un filántropo no formó parte de ninguna elección consciente. Todavía me resulta difícil responder a quienes desean saber qué es lo que pueden dar. Todo lo que yo hice fue responder automáticamente a todas las modificaciones de mi mente. El acto de dar a los demás fue muy enriquecedor para mi vida. Una noche, mientras estaba meditando, vi que solo somos lo que damos, y que el amor es la cosa más importante que puede darse, en toda circunstancia. Todavía, sin embargo, tengo grandes dificultades en detener mi ira cuando observo la falta de humanidad en un hombre con respecto a otro. La fotografía de un periódico que muestra a un hombre joven y colérico que ha asesinado a 2 personas inocentes me resulta una prueba difícil de superar. A veces echo una ojeada a esa foto y me pregunto,
¿A este ser también sería capaz de darle amor? Intento imaginarme a esa persona como si se tratara de un bebé, para ver así su inocencia y el hecho de que, a pesar de todo, él también merece amor. Cuesta mucho alcanzar este punto, sobre todo si usted u otro ser al que amaba ha sido víctima de una agresión. Recordemos que todo juicio que emitamos sobre una persona no la define, puesto que ella ya viene definida por sus propios pensamientos y acciones. Joel Goldsmith escribió en paréntesis en la eternidad: amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos es conceder a nuestro vecino el mismo reconocimiento de santo que nos damos a nosotros mismos, a pesar de las apariencias circunstanciales. Ese vecino puede ser la mujer que ha cometido adulterio o el ladrón en la cruz, pero nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Lo nuestro debe consistir en amar a nuestros semejantes conociendo su propia naturaleza, al igual que nosotros somos amados, cuando la nuestra también es conocida, a pesar de lo que las apariencias temporales puedan representar. Podemos comenzar ofreciendo amor y comprensión a esa parte de nosotros mismos que lucha entre el dolor, la pena y la rabia. Podemos ocupar ese lugar en bien de nosotros mismos. Somos capaces de formar parte de esa energía universal, esa conciencia superior, esa santidad que existe en todos y cada uno de nosotros, y de dar incluso a quienes nos dañan, porque eso es lo que guardamos en nuestro interior. Existe en todos nosotros. Es el amor y puede aparecer si así lo deseamos. Dar tanto como uno pueda sin esperar nada a cambio supone un gran paso en la consecución de la abundancia en nuestra vida y la superación de la necesidad de perdonar. Paradójicamente, al no esperarlo recibirá más y más cada vez. Perdonarse a sí mismo. ¿Y por qué no? Al vivir según los principios tratados a lo largo de este libro, se percatará de que cada vez se vuelve más amable con usted mismo. Este acto constituye el perdón de su propia persona, y demuestra que usted experimenta una vida tras un despertar. En mi despacho tengo un cojín en el que se lee: tengo permiso. Lo hizo mi cuñada hace muchos años. Me sirve de recordatorio de que puedo vivir mi vida a mi antojo, cometer errores y demás. Muchos se pasan la vida creyendo que no tienen permiso para ejecutar ciertas acciones. Los adultos acostumbrados a los juicios de valor están convencidos de que existen reglas que les dictan lo que deben decir o dejar de decir, que les ordenan que no lleguen tarde, que no beban o fumen, que odien a sus enemigos, que nunca se masturben, que rechacen todas las religiones a excepción de la suya propia, que se separen de aquellos que son diferentes de uno mismo, que nunca se divorcien, etc. Seguramente llegado a un determinado punto de su vida, usted ha adoptado todas estas prescripciones y las ha convertido en norma de conducta. Sin embargo, también se ha percatado de que es imposible vivir de acuerdo con las mismas todo el tiempo. Por consiguiente, puede llegar a sentirse culpable por el incumplimiento de alguna de ellas. Este sentimiento de culpabilidad le impide vivir el nuevo despertar, y entonces el único modo de escapar consiste en perdonarse a sí mismo por lo que ha hecho. Una vez se da cuenta de lo absurdo que puede resultar la necesidad de perdonar, no tiene nada de qué perdonarse, y sin embargo, si no lo hace permanece en el fango de su propia culpa. Cuantas más lecciones sobre la conciencia superior aprenda y más experimente su vida bajo esta perspectiva, menos tendencia tendrá de pensar en la necesidad de perdonarse a sí mismo. Examine cualquiera de las creencias que usted alimenta y compruebe qué servicio le prestan con respecto a llevar una vida plena de armonía y propósitos. Si usted se comporta de una manera que viola una de esas reglas irrevocables que antes he mencionado, piense que no ha hecho nada malo. Sencillamente ha hecho algo. Y ahora ya está. Si en cambio le remuerde la conciencia y se siente culpable, tal vez piense que su juicio sobre esa acción pueda prevenirle de tropezar de nuevo con esa misma piedra. ¿No es así? Probablemente no. En consecuencia, lo que debe hacer es sacar el máximo partido de ese acto y decidir si según su escala de valores desea repetirlo o si por el contrario desea ignorarlo y pasar a otra cosa. Requiere mucho esfuerzo llegar a saber si uno se encuentra operando no según los controles de los demás. El esfuerzo vale la pena, si usted no asume responsabilidad alguna por su propia mente. Tiene permiso, tal como suena.
No necesita que nadie le perdone, a no ser que sea por usted mismo, e incluso esa acción resulta totalmente innecesaria si llega a aceptarse a sí mismo sin traba alguna. Se percatará en el mismo momento en que verdaderamente llegue a dominar el arte del perdón. Cuando ya no emita juicios de valor sobre los demás, se habrá perdonado a sí mismo y se hallará camino de la iluminación. Al liberarse de esos juicios también se desprende de los que le afectan a usted en particular. Recuerde que la necesidad de colocar a sus semejantes en diferentes categorías le define. Al dejar de actuar así, se perdona a sí mismo por lo que ve en ellos. Cuanto más tranquilo se encuentre con respecto al comportamiento de los demás, a pesar de que seguramente usted nunca llegaría a actuar como ellos, una mayor calma también reinará en su vida. Cuanto más se empeñe en reaccionar con respuestas violentas ante la conducta de sus semejantes, más le costará obtener el perdón de sí mismo. Dígase, tengo permiso. No porque yo se lo diga, o porque sus padres ya no se ocupan de usted o porque alguien le haya concedido autorización, sino porque sencillamente usted se halla en ese lugar y en ese momento a través de un acto de amor. No culpe a nadie, no envíe odio, no se castigue por las cosas que usted considera erróneas. Debe comprender que usted nunca fracasa, que solo produce resultados y que tiene el derecho de aprender y crecer a partir de lo que usted genera. La palabra fracaso es un juicio, y si lo que hace usted es aplicar esta palabra a su vida, entonces se está juzgando en vez de aceptarse. La aceptación de uno mismo se convertirá en amor por su propia persona, y cuando usted se llene de amor por quien usted es, entonces eso tendrá para ofrecer a los demás. Por consiguiente, la disposición para perdonarse a sí mismo constituye un paso necesario para encontrarse en armonía con todos los principios universales. Le permite ser real y como guste. Le concede el derecho a la propia determinación. Todo lo que haya realizado, délo por hecho, a pesar de la opinión que pueda sostener al respecto. El pasado ya lo hemos superado, y todo lo que ejecutó le ha llevado al punto en que hoy se encuentra. Todo tenía que suceder tal como ocurrió, sin excepción, para que usted se halle ahora aquí, leyendo este libro en este lugar. Necesitaba actuar tal y como lo hizo, y ahora todo lo que debe hacer para aprender la lección del perdón es permitir que el pensamiento tenga vía libre por usted y en un acto de amor concederse el perdón. Reciba con brazos abiertos esa lección y esté en armonía con respecto a sí mismo y a todas y cada una de las personas con las que se relaciona. Cuanto más tranquilo se encuentre con esta idea y más dispuesto esté a ser amable consigo mismo, aunque cometa algún tropiezo, más se dará cuenta de que el perdón es su forma de vida, lo cual significa que le resultará más fácil aceptarse a sí mismo y que logrará desprenderse de la necesidad de perdonar. Se percatará de que son muchos los que violan los valores y creencias que usted defiende. Niégüese a juzgarlos por ello. Intente por el contrario ayudarles cuando se lo pidan, y sea consciente de que desde esa posición tiene el privilegio de no dejarse afectar por su conducta. Cuanto más consciente sea de que está pensando y actuando en armonía con todo lo que el universo es, menos deseos albergará de emitir juicios sobre los demás. Y también dejará de juzgarse a sí mismo, lo cual representa un aspecto glorioso en este proceso. Se está dando a sí mismo el trato que desea, en calidad del ser divino que usted es. Tiene la inteligencia que da soporte a toda forma que pasa por usted en cada momento. Es lo suficientemente importante para saberlo, y lo suficientemente divino para darlo. La rendición, el último acto. Me acerco al final de este libro, que con tanto amor he escrito, y terminaré haciendo mención del concepto que denomino rendición. Esta idea no implica que usted conceda el control de su vida a otra persona, organización o conjunto de ideas. Al referirme a rendición aludo al hecho de confiar en las fuerzas y principios que siempre funcionan en este universo perfecto, al igual que usted día tras día se rinde ante los principios que le convierten en una unidad de trabajo basada en el amor, sin llegar a poner en duda, luchar, demandar o incluso preguntarse si son plenamente comprendidos por su ser. Y del mismo modo puede rendirse ante los grandes principios que gobiernan el universo y todos los seres vivos que contiene. El acto del perdón resulta más fácil si se produce la rendición por su parte.
Cuando sabe que todos nos hallamos en nuestros propios caminos, realizando justamente lo que sabemos hacer en ese determinado momento, según las condiciones que nos marca nuestra vida, entonces puede descargar y librarse de toda la malicia que alberga con respecto a los demás, por actuar según su propio destino. También es consciente de que de alguna manera el comportamiento de cierta persona seguramente le ha influido en algún sentido y por alguna razón. En la rendición usted nota que le aguarda una poderosa lección en el comportamiento de esa persona, aunque o ella le hayan causado un profundo dolor o le haya perjudicado en gran medida. El perdón aparece cuando se produce la rendición ante la perfección del conjunto. La rendición sustituye al deseo de cuestionarse por qué algunas cosas son tan dolorosas y difíciles de comprender. La rendición subyace al perdón y puede cargar con toda la responsabilidad de este capítulo o bien con la de todo el libro. La acción en torno a la rendición encierra la noción de confianza. Al rendirse, confía en la perfección y la belleza del conjunto, y a la vez demuestra que conoce la paradoja que forma nuestro conocimiento, es decir, que el sufrimiento también va incluido en la perfección, al igual que nuestro propio deseo de ponerle fin. La muerte no es un castigo, sino una transición. La única cosa que muere es la forma, mientras que el pensamiento continúa existiendo como energía eternamente. Usted es ese pensamiento, y nunca puede morir. Ríndase sin condiciones y deje de luchar contra todo. Si mantiene plena confianza en lo que he explicado, alcanzará un alto nivel de paz y tranquilidad, y llegará a preguntarse por qué no había optado por ello antes. Una forma de aproximarse a la rendición consiste en comprometerse en perdonar a todas aquellas personas con las que en algún momento ha mantenido un conflicto. Envíeles a todas y cada una de ellas una nota deseándoles lo mejor, y cuando esté a punto de caer en la tentación de volver a sentir amargura o angustia por lo ocurrido, no olvide que la herida de esa relación ya ha sanado gracias al bálsamo del perdón. Es como si supiera que mañana va a morir, y creyera que no puede dejar a los suyos sin eliminar antes las rencillas que a veces han existido. Imagínese que el cielo requiriera la presencia del amor en todas las personas, sin excepción alguna, y que usted tuviera la capacidad de lograrlo. En muchos sentidos, tanto la tierra como el cielo requieren la presencia del amor, sin condiciones, libre de toda demanda, que permita a los seres que amamos ser lo que deseen sin depender de nuestro gusto o amor por ellos. Estoy hablando de un tipo de rendición que equivale a la confianza en el perfecto funcionamiento de todo según el orden establecido en el universo, incluyendo a su propia persona. Cuando empecé a preparar este libro, también pasé por una rendición. Acepté todos los principios sobre los que iba a escribir como algo verdadero y omnipresente en el universo. Confié plenamente en ellos, tal como lo hago ahora mismo. Cuando me dispuse a redactar me concedí la libertad de dejarme llevar por el proyecto sin permitir que ninguna tensión, preocupación o temor me impidiera llevar a cabo la nueva empresa en la que me había enfrascado. Me rendí sabiendo que este libro iba a ser escrito y que no tenía nada contra lo que luchar o por lo que sufrir en la elaboración de mi trabajo. Solía sentarme y apuntar a modo de esquema todas las ideas que me daban vueltas por la cabeza como resultado de mi propia experiencia vital, mis investigaciones, mis lecturas y mis conocimientos de los grandes maestros espirituales. Todo lo que necesitaba se me aparecía en el momento más indicado. Por ejemplo, mientras me hallaba redactando un determinado capítulo recibía por correo una serie de cintas procedentes de personas que me habían oído en alguna conferencia, las cuales me recomendaban escucharlas porque sin duda me ayudarían mucho en ciertos puntos. Y siempre fue así. En otras ocasiones alguna persona me enviaba un libro indicándome que debía leerlo, sin más. Y sin duda alguna ese era el libro que precisamente necesitaba ese día. Muchas veces, cuando intentaba encontrar alguna cita en concreto, echaba una ojeada a la ingente cantidad de libros y folletos que cubrían mi mesa, y mis manos seleccionaban el volumen preciso. Cuando me sentaba delante de la máquina de escribir, abría el libro por una página determinada, y allí estaba aguardándome lo que buscaba. La cita justa. Era perfecto. Era precisamente lo que necesitaba para embellecer mis comentarios. Nunca antes me había sucedido nada parecido. Me encontraba con la perfección sin esfuerzo alguno por mi parte y durante un periodo de tiempo muy extenso.
Estaba sumido en la rendición y eso es lo que me ha permitido fluir de mi interior hacia usted. No se ha producido ninguna ansiedad, ni preocupación ni lucha de ninguna clase. Solo he sido consciente de que todo funcionaba a la perfección. No estoy abogando en favor de la ausencia de la planificación o del cuidado en la preparación. De hecho, se encontrará planificando y cuidando más que nunca la elaboración de su trabajo. Lo que estoy describiendo en estas páginas es el proceso hacia la comprensión de que todo va a salir bien puesto que usted se halla en perfecta armonía con el conjunto. Solo tiene amor y serenidad para ofrecer a sus semejantes. Le recomiendo muy encarecidamente que en el proceso de su trabajo tenga la firme convicción de que todo va a suceder tal y como debe ser. De esto es de lo que trata precisamente la rendición. El conocimiento interior. La satisfacción interior que le inunda al confiar en el universo con el deseo de estar en armonía consigo mismo. El saber que la abundancia es un derecho que adquiere al nacer, que fluye por usted libremente cuando ya no le perturba la idea de desafiar a algo o a alguien. Es como si pudiera contar con un ángel de la guarda o un fiel y apasionado observador de su conciencia que fuera como un compañero con el que mantuviera conversaciones en silencio. Usted es en realidad una conciencia que siempre es perfecta detrás de la forma en la que el esfuerzo o el sufrimiento no tienen cabida. Esa es la dimensión trascendente del pensamiento. Un poeta noruego de exquisita sensibilidad, Rolf Jacobsen, escribió un hermoso poema titulado Ángel de la Guarda, el cual merece ser leído con tranquilidad y amor. Soy el ave que golpea tu ventana por la mañana y tu compañero, al que no puedes conocer, las flores que iluminan al ciego. Soy la cresta de un glaciar que se asoma por los bosques deslumbrante y las voces de latín de las torres de la catedral, el pensamiento que de repente se te presenta al mediodía y te llena de una felicidad singular. Soy el que has amado hace mucho tiempo. Te acompaño en tu camino de día y te miro atentamente y pongo mi boca en tu corazón, pero tú no lo sabes. Soy tu tercer brazo y tu segunda sombra, la blanca, para quien no es tu corazón y jamás puede olvidarte. Todos nosotros nos hallamos conectados a esa parte invisible de nuestro propio ser. La vida es mucho más que la experiencia de su forma en los días que le han concedido, para que luego simplemente desaparezcan en el abismo de la nada infinita. Nuestros pensamientos constituyen una parte mágica de nuestro propio ser y pueden conducirnos a lugares en los que las fronteras y los límites no existen. En ese mundo del pensamiento carente de dimensión todo es posible. Esta nueva vida tras el despertar, solo le pide que se deje inundar por esa energía vital que pone en funcionamiento la dinámica de la misma, y que celebre no solo la existencia de su parte invisible sino también la de la visible. Permita que estas ideas penetren en usted y simplemente vea hasta dónde le llevan. Cuando lo haga, recuerde que no tiene que esforzarse, no tiene que luchar, no tiene que vencer, solo tiene que saber. Namaste, yo celebro ese lugar en usted donde todos somos uno. Está muy bien que copie lo que ve, pero es mejor dibujar lo que ve en su mente, así su memoria y su imaginación estarán libres de la tiranía impuesta por la naturaleza.